Ya, a ver, con la primera categoría de estudio, ¿está bien? Que es Eh, este Centro Cultural Social. ok. Ya, cada pregunta tiene una introducción. Arquitecto, ¿te parece bien si o sea, le menciono la introducción o directamente a la pregunta para que sea más rápido? Creo que sería bueno que lo definas Ya, ok, para... Claro, está bien, sería bueno. ya, ok. Entonces vamos rápidamente con la pregunta número uno. El Ya. diseño arquitectónico de los espacios influye directamente en la participación y el aprendizaje de los participantes. En el caso de los talleres artísticos en un centro cultural, es importante entender cómo estos elementos pueden maximizar el impacto en los usuarios. ¿Qué características arquitectónicas deben de considerarse en el diseño de talleres artísticos para maximizar la participación y el aprendizaje de los participantes en un centro cultural? ¿Qué características arquitectónicas deben considerarse en el diseño de talleres artísticos para maximizar la participación Ujú, y el aprendizaje? La participación y el aprendizaje. Eh, bueno, considero que muy importante para este tipo de eventos es el tema de los espacios. ujú, Definitivamente que tiene que ser demasiado funcionales. Tendrían que ser espacios que se adapten, es decir, espacios flexibles que se adapten, digamos, para cualquier contexto, cualquier eh, estilo, forma, eh, de cualquier participación, de cualquier actividad. Es ujú, decir, considero que si tú colocas a unos usuarios en un solo lugar con una tipología, puede llegar un momento como que la gente, puede haber un momento en que algunos se pueden adaptar, como que otros no. claro. Eh, entonces creo yo que en la flexibilidad, la idea es que estos espacios sean tan adaptables a cualquier contexto y a cualquier entorno. Ujú, Cosa que ellos siempre encuentren, los participantes siempre encuentren un lugar activo como ellos son. En el caso de diseños de talleres artísticos, recordemos que el usuario, en este caso, que estamos hablando de talleres artísticos, tienen una mentalidad eh, artística, valga la redundancia, o sea, son abstractas en la mayoría, porque el arte es abstracto. claro. Solamente puede ser apreciada por los ojos del alma, ¿no? Incluso la belleza es efímera ante los ojos de las personas. E incluso la belleza tiene autores. Es decir, para ti puede ser algo feo, pero para mí se debe ser bonito. Entonces, esa flexibilidad tiene que ser traducida en espacio. Ok, Otro lado también podría ser, bueno, de bandera, definitivamente dentro de estos espacios la iluminación natural y artificial, acompañada con el paisajismo que causa vida. Eh, ¿Qué más podría pasar? Talleres artísticos, yo creo que eso sería como bandera. bien. Entonces vamos con la pregunta número dos, que tiene que ver con los espacios ya de exposición, ¿no? Ok, Eh, en este caso, ¿no? La planificación de espacios expositivos juega un papel crucial en cómo el público percibe y se conecta también con el arte. Es esencial que el diseño no solo facilite la apreciación de las obras, sino que también atraiga a una audiencia diversa, ¿no? Entonces, correcto. bajo este contexto, ¿cuáles son los elementos claves en la planificación de espacios expositivos que faciliten la apreciación del arte y atraigan a un público diverso en un centro cultural? ¿Cuáles son los elementos clave? Planificación, estás planificando espacios y espacios expositivos. Expositivos, ajá. Bueno, para empezar, eh, estos espacios son espacios de exposición, Ujú, eh, ¿no? Porque tú estás mencionando que van a facilitar la exposición y la apreciación del arte y atraigan a un público. Entonces, estos son unos espacios abiertos. ujú, eh, Pueden tener cierto diseño espacial
de altura, de paisajismo, y que a la misma vez puede estar basado en el contexto, en el Perú, por ejemplo. Cada latitud tiene diferentes contextos, ¿no? Por ejemplo, Roma tenía, en esos tiempos, me refiero a la época de Cristo, los atenienses tenían bastante adoración a ídolos y a los atenienses les gustaba mucho o le picaba mucho el oído para escuchar diferentes historias, y para eso ellos crearon unas zonas abiertas que se le llamaban aerópagos. Ujú, Básicamente eran como unos espacios de manera circular con gradas, en algunos casos deprimido, con la finalidad de que la persona, la que iba a exponer, se coloque frente y las personas se sentaban alrededor, casi la misma forma como cuando Jesús predicaba, algo así, ¿no? claro. Entonces estos espacios se formaron eh, por culturas, por diferentes culturas de diferentes aspectos, pero siempre con la misma funcionalidad que espacios abiertos. Por ejemplo, Jesús, ¿no? Jesús cuando predicaba o exponía, eh, así, lo hacía no usualmente en una casa de cuatro paredes, sino al contrario, ¿no? Era como que en campos abiertos, donde la población miraba dónde se podía sentar y usualmente creaban una forma de cono donde él era el punto focal y todos lo observaban, todos tenían la posibilidad de observarlo y escucharlo. Entonces, llegando en concreto, una de las claves, pienso yo, que es el diseño espacial. Es decir, el entorno, si van a crear aerópagos, tiene que haber ahora con la tecnología el tema también de la circulación, digámoslo así, porque en ese espacio va a haber mucha actividad, eh, bueno, va a haber mucha actividad y por ende tenemos que tener un diseño específico donde la arquitectura ayude a ordenar el desorden que se puede formar con el público, ¿no? Eh, Así como en los tiempos aquellos que te estaba mencionando, las zonas, o sea, la forma de escuchar o visualizar algo eh, puede ser más apreciado cuando una persona está en su confort. Es decir, si algo a ti te distrae de lo que vas a visualizar, te aburres y te vas porque no estás en tu confort. Entonces, eso se resume en una forma de descanso, ¿no? Que tiene que haber ciertos mobiliarios en estos tipos de aerópagos con la finalidad de que sea cómodo estar al frente, y que es exactamente el objetivo que estás buscando en esa pregunta, y atraigan a un público diverso, dices tú, ¿no? Ujú. Eso haría también eh, atraer a diferente público. Creo que ahí se sienta más el tema de esa pregunta, Diana. Bien, ya. Vamos por la pregunta número 3. El diseño de espacios abiertos dedicados a la difusión cultural, como proyecciones de cine o eventos literarios, requiere una planificación cuidadosa para poder garantizar una experiencia enriquecedora, ¿no? Y es importante considerar aspectos que le favorezcan a la comodidad, a la accesibilidad y a la interacción del público, ¿no? ¿Cuáles son los criterios fundamentales que usted considera en el diseño de espacios abiertos dedicados a la difusión cultural a través del cine y la literatura? Criterios fundamentales. Criterios fundamentales en el caso de cine y literatura, ¿no? Esa es tu Ujú, dimensión. sí. Diseño, criterios fundamentales que deben considerarse en el diseño de espacios abiertos dedicados a la difusión cultural a través del cine y la literatura. Bueno, hay antiguamente en los tiempos de tus abuelos seguramente y en el tiempo de mis
de los abuelos de mis padres o de mis padres también, existía lo que en Estados Unidos era los cines en la calle, los cines en los parques, Ujú. que a la actualidad todavía se sigue haciendo esas prácticas. Sí, Me parece que en el Lima llegaron a facilitarlo, incluso también en los tiempos de COVID. sí. Básicamente eran espacios abiertos, todos iban con sus carros y había Mm, una persona que te atendía, cada uno visualizaba el cine estando en su propio carro. No menciono que esto sea el único factor, el único estilo o forma, sino que es una de las tantas. Es decir, un espacio público para difundir temas culturales no necesariamente tiene que ser cerrado. Y como lo mencionas acá, espacios abiertos pueden formarse como este tipo de cinemas en la calle o en espacios abiertos dentro de un equipamiento como tal, pero sí tiene que tener ciertas tecnologías, digamos, y ubicación del lugar para que no molesten pues a los terceros. Eh, y esa tecnología ya existe, pero para ello esta ubicación de estos espacios tiene que estar en una zona dentro de un equipamiento donde no perjudique a vecinos que vayan a estar durmiendo. Recordemos que el cine en un espacio abierto se tendría que ver de noche. ujú, Árboles frondosos que obstaculicen las visuales de los terceros hacia la pantalla es una de ellas. Eh, Tener parlantes creo que ya no van. Ahora, como antes, ya no van. Ahora yo creo que existe mucha tecnología con tecnología de Bluetooth que podrías tú tener en la ubicación donde tú estás o incluso también con audífonos de alta definición ujú, eh, y de alta calidad de decibeles, que creo que harías de que la experiencia sea más interesante. Creo que entre los criterios sería eso, ¿no? El de entender perfectamente cómo es que funciona un cinema. Eh, Ahora, en el caso de tu pregunta, lo que es el cine y la literatura, creo que son dos ejercicios diferentes, en lo que yo tengo entendido. La literatura se necesita una concentración mayor y el escenario de la literatura, a diferencia del cine, eh, que es el séptimo arte, la literatura necesita un espacio más ¿cómo le llaman? De zen, es decir, un lugar para meditar, para concentrarte en los libros literatos. Y recordemos que un libro literato de literatura hace que el autor mismo, es decir, mejor dicho, el lector mismo, genere diferentes eh, interpretaciones que muchas veces no es la del autor y genera una forma de película dentro de su, de su mente, ¿no? Entonces, eso necesita un lugar de meditación, un lugar vivo, abstracto, libre, quizás con una melodía suave, a diferencia de un espacio de cine. Ambos son espacios abiertos, pero con diferentes tecnologías en el caso de estos dos dimensiones que mencionas el cine y literatura. ujú. Bien, arquitecto, gracias. Vamos por la pregunta número 4. El diseño de espacios para una educación inclusiva en la capacitación de trabajos técnicos debe responder a diversas necesidades y fomentar la igualdad de oportunidades para todos los participantes. Es fundamental que estos espacios promuevan la accesibilidad, la adaptabilidad y la funcionalidad. Según su experiencia, ¿cómo deben configurarse los espacios destinados a una educación inclusiva para la capacitación en trabajos técnicos? Ok, ahí sí tengo una pregunta, Diana.
tú mencionas trabajos, o sea, me dices cómo deben configurarse los espacios destinados a una educación inclusiva, hasta ahí lo entiendo. Ujú, Para la capacitación en trabajos técnicos, ¿cuáles ujú. serían esos trabajos técnicos? Por ejemplo, cursos que duren 3 meses, 5 meses, son, ¿no? Carreras técnicas, Ah, ya, ya. Entonces, computación, a eso me refiero. ok, ¿no sería mencionar más bien eso en la pregunta? O sea, para Ujú. la capacitación en cursos de carreras técnicas o de carreras cortas, Sí, sí, tiene mucha razón. Voy a... porque ahí como que lo dejas en el aire y trabajos técnicos. Yo interpreto como que es un salón de taller eh, dentro de un equipamiento cultural, un taller, ¿no? Que y que tiene que tener una educación inclusiva para los chicos que van a hacer un taller. Eh, Ahora, si lo mm, mencionas como cómo deben configurarse los espacios destinados a una educación inclusiva para la capacitación, inclusiva para una educación de corto, media, o una que sirve para capacitación destinados a una educación inclusiva de corto, mediano plazo, algo por ahí debería ser, o de carreras técnicas de carreras técnicas de corto plazo, algo así. Pero ya. bien, ahora que me lo has explicado, si son carreras cortas, Ujú, bueno, hay una variedad de diferentes carreras cortas, pero me supongo que como es un equipamiento cultural y de arte, me supongo que hay diferentes tipos de talleres, como no sé, como teatro, danza, etcétera, algo así. sí, la pregunta va más que nada en relación al espacio. eh, en este caso para una educación inclusiva, ¿no? O sea, personas o pobladores que tengan distintas discapacidades, ¿no? Y de esta forma puedan acceder también a los cursos que se dictan que se van a dictar en este centro cultural, porque muchos de ellos ingresan, por ejemplo, no pueden ver, no pueden oír, están en una silla de ruedas. Básicamente la Claro, pregunta va por ahí. claro, lo que pasa es que, bueno, no sé, yo soy una persona muy imaginativa se me genera un montón de cosas. Es que lo que pasa es que en, en cursos de talleres, Ujú, la funcionalidad y la espacialidad de un espacio va a ser diferente dependiendo del contexto, de lo que se va a enseñar. ok. Por ejemplo, o sea, por ejemplo, una persona discapacitada que anda con silla de ruedas, mejor dicho, eh, entraría a un salón de danza y No. cómo sería su inclusividad, o sea, cómo ese espacio, cómo haríamos como arquitectos en generar una espacialidad con inclusividad para que ellos dancen. O sea, como que no, creo que esa pregunta creo que os haces de que el entrevistado crea, bueno, ese es en mi caso, ¿no? No sé cómo pasó con los entrevistados anteriores, pero me genera muchas Ujú, diferentes interpretaciones y creo que tendríamos que puntualizarlo a qué tipo de carreras, como para que no se dispare por diferentes lados, porque ahí ok. vas a tener muchas respuestas de diferentes destinos, ¿no? Al menos que tú puntualices qué tipo de talleres va a haber ahí, o de repente puntualizar un solo taller, cosa Ok. que ahí sí ya te menciono cómo podría ser ese espacio, Ujú, cómo se podía configurar ese espacio exclusivamente para ese tipo de taller, para mm, personas, y que tengan educación inclusiva, ¿no? Como por ejemplo, te menciono uno, ¿no? ¿Cómo se debe configurar los espacios destinados a una educación inclusiva para la capacitación de teatro, de un curso de teatro, algo así, ¿no? ujú, Entonces ahí ya tengo, ya sé ya que las personas que tienen ciertas, pues, llamémoslo discapacidades, o quizás, eh, no sé, alguna otra aspecto diferente de conocimiento y capacidades, no necesariamente discapacidades, eh, uno,
consideraría definitivamente el tema de una rampa, de hecho. Y eso sería para las personas que andan con silla de ruedas. Para las personas que no tienen, que no pueden, que son ciegos, digamos así, son Ujú, videntes, colocaría, por ejemplo, las barandas del camino, una forma eh, de clave donde ellos puedan palpar y sentir lo que van a hacer, ¿no? Sí, en lo que respecta a teatro. Eh, y hay también para personas sordas, que también ellos, o sea, pueden ver, pero no escuchan. Pero entonces puede haber, el docente podría tener eh, una persona que hable en señas para que todos entiendan. Y el arte muchas veces es muy interesante porque el arte no es, no se enfoca en solamente apreciarlo con un solo sentido. Puede ser apreciado por diferentes sentidos. Por ejemplo, nosotros tenemos oídos, podemos hablar, pero si hiciéramos una prueba ahorita o en cualquier momento y te preguntase a ti o una persona especialista en escuchar tonos, te diría, oye, ¿en qué nota fue esto? Tú dirías, ups, eso no lo sé. O sea, podemos escuchar, pero no sabemos apreciar los tonos. Por eso que no necesariamente tienes que ser sordo, ciego o mudo para apreciar, al menos que te impartan el conocimiento. Entonces, todos pueden aprender de diferentes maneras. Por ejemplo, unos aprenden leyendo, otros aprenden viendo, otros aprenden escuchando. Entonces, la inclusividad sería donde donde un espacio se incorpore todos, a todas estas personas con habilidades diferentes y que a la misma vez eso va a hacer que sea inclusivo para todos, ¿no? Pero, vuelvo a repetir, esta pregunta debería ser enfocado, creo yo, en una funcionalidad específica, en una ujú, sí, rama del arte específico, porque no todos tendrían el mismo sentido. Por ejemplo, danza, no podríamos incluir a todos. Sería un poco difícil. O o igual, no sé, tocar un instrumento. Si no tuviera las personas manos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo haríamos? O no, no sé, o sea, sí, creo que siempre vamos a tener limitantes y eso no lo haría inclusivo. Entonces, lo haría inclusivo si es que nosotros especificamos ese salón específicamente para una función. ok. Eso lo pongo como para que lo analices, Diana. Sí, sí, arquitecto. Muchas Si es gracias. que tiene sentido lo que estoy diciendo. Sí, sí, tengo que aclarar esa pregunta como usted lo menciona. Bueno, vamos con la pregunta número 5, que tiene que ver más con el ámbito de la arquitectura educativa, ¿no? Los espacios destinados a la asistencia o apoyo escolar desempeñan un papel fundamental tanto en el aprendizaje como en el bienestar de los estudiantes. La configuración de esos entornos afecta no solo a la funcionalidad del espacio, sino que también a la interacción entre estudiantes y docentes, así como las dinámicas pedagógicas que pueden implementarse. En este sentido, surge la necesidad de analizar cuál es la mejor manera de diseñar estos espacios para maximizar su eficiencia. Por lo tanto, la siguiente pregunta busca profundizar en su experiencia profesional. ¿Cuál es la configuración óptima para los espacios de asistencia o apoyo escolar en términos de tamaño de grupo? En este caso, pequeños grupos o grupos de hasta 30 personas o una combinación de ambos, ¿no? ¿Y qué beneficios arquitectónicos y funcionales ofrece cada opción? Ok. Me dice, ¿cuál es la configuración óptima para los espacios de asistencia o apoyo escolar? Ok, apoyo escolar. En términos de tamaño de grupo, en términos en términos de tamaño de grupos, en términos de...
grupo, en términos de tamaño de grupo, pequeños grupos hasta 30 personas. Veamos. O sea, por ejemplo, ahí cuando te dices o apoyo escolar en términos de tamaño de grupo, pequeños grupos, grupos de hasta 30 personas o una combinación, digamos, ¿cuál es la otra combinación? O sea, de los grupos más reducidos hasta 30 personas, o sea, combinación de ambos, ¿no? Ah, ya, ¿Cómo, ya, ya. cómo es para usted el espacio? ¿Cómo se debe de configurar este espacio para que el aprendizaje sea eficiente y el apoyo que se va a brindar a estos estudiantes también sea óptimo? O sea, ¿cómo Ok. deberían de estar configurados estos espacios en cuanto a su diseño, espacialidad? Mm. Ok, bueno, según aquí las normativas internacionales, mencionan de que una calidad educativa en forma de grupos no debe ser más de 15 personas en Ujú, una zona, en un sector, en una mesa al menos. ujú, Eh, Otra característica también de la calidad educativa es la teoría o técnica Montessori, ujú, donde se usa bastante el tema de la interacción con los estudiantes, donde la mejor forma de saber los resultados no es cuando tú enseñas, sino es cuando ellos enseñan. En otras palabras, es cuando ellos comparten lo que tú has mencionado, repiten lo que tú has dicho. Y eso resumiéndolo en la arquitectura, definitivamente estos espacios de apoyo escolares no tienen que ser los clásicos salones de cuatro paredes con unas sillas tan monótonas. Eh, claro está que aquí estamos hablando de escolares, estamos hablando de edades hasta los 17, 18 años, donde justamente están pasando una transición de niño a la pubertad y a la juventud. Eh, las características de esos tipos de usuarios son personas que se están descubriendo constantemente, que están formándose aún, eh, que van generando un perfil como persona y están como esponjas, captando todo lo que hay. Pero creo yo que cuando se trata de un apoyo escolar, como palabra de apoyo escolar, significa, es como que, es como como un área de reforzamiento, algo así, ¿no? Yo lo entiendo así, como el apoyo sí, escolar como sí, una forma de reforzar. ¿Está bien, Mo? ¿Estamos ahí? Entonces, sí, ok. sí, 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 Este tipo estamos. de reforzamientos no tiene que ser exactamente lo mismo como en las aulas, es decir, si en las aulas no aprendí o aprendí poco y en el otro espacio es exactamente lo mismo, tiene las mismas características, ¿cuál es la diferencia de que yo voy a aprender lo mismo si en el lugar de allá no me ayudó la arquitectura, ni acá tampoco me va a ayudar? Ujú, Ahora, si me toca los mismos docentes que me enseñaron allá y me va a tocar los mismos docentes en el mismo espacio de apoyo escolar, tampoco voy a aprender, porque muchas veces va desde la arquitectura, es decir, desde la especialidad, hasta la metodología de enseñanza. Algo está que los docentes muchas veces no entienden que el alumno no aprende de una manera, o mejor dicho, no todos aprenden de la misma manera. claro. Entonces, ese espacio tiene que ser multifuncional, basado en el perfil del alumno. Y está ahí la tarea de la institución en encontrar, eh, si es que vamos a hablar de grupos, encontrar estos tipos de grupos o personas que van a formar un grupo que les gusta, por ejemplo, no sé, lo abstracto, que le gusta la música, que le gusta el arte, que le gusta la lectura, que le gusta las matemáticas. Ujú, Hay personas que son matemáticos, no le gusta leer. Hay personas que le gusta leer y no son matemáticos. Hay personas que ni le gusta leer ni que son matemáticos, pero son artistas. Y eso no significa que sean malos, sino que el modelo educativo trata de presionar a que todos
alumnos aprendan de la misma, aprendan todo y de la misma manera como que si todos fuésemos iguales y no somos iguales. claro. Tenemos, inclusive nuestra ADN grita en los cuatro vientos que no somos iguales. Tenemos una identidad propia, tenemos una forma diferente de aprender. Entonces, creo que la calidad educativa en estos tipos de grupos se basa en identificar las características de cada uno de ellos, formar grupos y enseñarles en su modo de aprender de ellos, no en el modo de enseñar de la institución. Ok. Y la configuración óptima sería espacios que se adecúen a ellos, no a nosotros. Eh, Abstractos, minimalistas. En otras palabras, va a haber variedad de espacios que podría ser sintetizados quizás en cuatro o cinco espacios diferentes. Espacios donde ellos elijan inclusive, oye, yo quiero estudiar ahí. No sé, me identifico. Me gusta estar ahí. ¿Por qué? Porque su sistema cognitivo o, ha percibido, se siente bien en ese lugar. Ujú. Lo ha identificado, o sea, lo ha escogido ese lugar. Entonces, yo creo que en los criterios perdón, en las configuraciones de los espacios, tiene que ser de acorde al perfil de los grupos de alumnos. No sé si se entendió. Sí, 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 sí. Sí. Ok. Sí. Ya, basándonos en la pregunta número 5, la pregunta número 6 también trata de los espacios destinados al aprendizaje para adultos mayores. Ah, ok. Eh, ¿De qué manera deben de considerarse el diseño de estos espacios, ¿no? Eh, Tenemos que también considerando criterios de accesibilidad, ergonomía y confort. ¿Y cuál considera usted que es el aforo mínimo recomendado para poder garantizar un entorno óptimo en términos de funcionalidad y bienestar, ¿no? Bueno, de vuelta, aquí también se me surge otra pregunta. Es, ¿qué, ¿qué van a aprender? Porque de lo que van a aprender va a depender el espacio y la funcionalidad del espacio. Eh, Como no me lo mencionas, o En sea, como no este, se menciona la... Sí. sí, en este caso, estos espacios de aprendizaje para adultos mayores básicamente es en cuanto a enseñarles a leer, a escribir, Ah, eso, ok. básicamente Es esos como una espacios. escuela, de algo así, como una Exacto. escuela de adultos mayores. Creo Sí, que le llaman, no escolarizado, algo así. no, 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 no. De adultos mayores me refiero a eh, personas de 50, Sí, sí, 60 años, ¿no? sí, sí, pero creo que eso le llaman no escolarizado. Es decir, no escolarizado es que puede entrar de cualquier edad, pero Ujú. no es que tú vas a uniformado, Mm, no eres... sí, algo así. Ah, ok, ok. Ah, ok, entonces, ¿de qué manera se deben enseñarse los espacios destinados al aprendizaje para adultos mayores? Qué bonita pregunta en realidad, porque o sea, esta pregunta se me hace a mí pensar, se me hace traer diferentes pensamientos que inclusive yo mismo me estoy como que debatiendo, porque por un lado veo adultos mayores que quieren vivir esa experiencia que no la tuvieron de escolares, de estar en un colegio, de sentarte en un pupitre y vivir esa Ujú. experiencia que tiene mucha conexión con identificarte como un estudiante. Por otro lado, hay adultos que saben que son adultos y sentarse en un pupitre, muchas veces los adultos tienen una mala raíz, lo digo así, es decir, porque piensan de que como ya son mayores, se las saben todas y existe mucho orgullo y ego. Entonces, como que no, de repente no se ven sentándose en un salón clásico mm, y están buscando algo más, ¿no? Como por ejemplo, sentarse un poquito más cómodo, que los salones no sean como salones, sino que sea como una forma de auditorio,
donde ellos puedan anotar, o de repente como mesas de grupo, como si fuesen conferencias, donde el docente está ahí frente a una pizarra y todos están sentados de manera cómoda, donde su, su confort hace que se sientan bien. Eh, Así que creo yo que, bueno, en este caso creo que tengo yo dos perfiles, ¿no? Uno de los que quieren sentirse como antes, como escolares, para que, digamos, vivan esa experiencia, y los otros que ya están como que, prefiero sentarme acá porque ya no estoy en esa edad donde tengo que sentarme como escolar. Es casi parecido, por ejemplo, a lo que está sucediendo hoy en día con los bancos, no todos, pero no sé si tú conoces, has ido al mall, has ido al, a ver, ¿cuál es el más cercano? Ok, ¿tú te acuerdas que antiguamente los bancos, hasta no hace unos cuantos años atrás, los bancos eran los típicos bancos, no todos, por ejemplo Interbank, eran los típicos bancos donde entonces cola afuera y y nada, esperas en el sol y luego entras y también tienes que estar haciendo cola para que te atiendan. Claro. Interbank cambió, sin hacer el cherry, pero más o menos para que veas cómo es que comenzaron a cambiar, porque ya el usuario era diferente, ya no es el mismo que tiene que estar haciendo cola, no, sino que ellos generaron un concepto diferente donde el cliente se sienta como en sala. Ujú. No sé si tú has ido a Interbank del Sí, sí, molde, sí, sí. cuando tú ingresas y te Hay sientas y tienes sillones, asientos, puedes ¿sí? coger, tomar el café, beber agua, Exacto, entonces tú estás en un dices, lugar cómodo. dónde quedó el banco de antes? Ujú. Es que en realidad eh, el usuario se puede acostumbrar a un nuevo estilo basado en sus funciones. Y para eso es la tarea del arquitecto entender las funciones del usuario. No